dentro de la forma en que se vive, hay condiciones muy específicas de la física. En la física, dos condiciones muy específicas y muy importantes, de hecho, tan importantes que de acuerdo a ellas, podemos decir que se deriva todo lo de la física, es el espacio y el tiempo. La correlación entre el espacio y el tiempo te permite la predicción exacta de los eventos. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Sí? O sea, hace que el entender el funcionamiento del espacio, el entender el comportamiento del tiempo y la correlación entre ellos, te permite, de acuerdo a la física, poder tú decir, saber cuándo va a pasar algo específicamente. Y cuando haces una predicción de esa manera, tienes la oportunidad de repetirla. Y al repetir esa predicción, puedes controlarlo. Y al poder controlar esa predicción, puedes tú tener algo que funcione física o mecánicamente de alguna manera a tu voluntad. Entonces, ese entendimiento del espacio, ese entendimiento del tiempo, esa correlación entre ambos, nos da un sustento significativo lineal y físicamente para poder manejar la vida, para hacer que un carro funcione, que un avión vuele, que un elevador suba y baje, que la televisión funcione, que cualquier condición que vemos físicamente la podamos entender. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque aunque en la física podemos estudiar lo que es el espacio, el tiempo y su correlación, aunque no lo estudiáramos físicamente, existe una importancia en nuestra percepción a través de ello. O sea, hace que inconscientemente le damos un valor significativo al espacio, le damos un valor significativo al tiempo y a la correlación entre ambos y vamos generando las ideas de dónde estamos. O sea, hace que no tenemos que hacer matemáticamente o fórmulas o condiciones de esa manera para poder tener una idea de las cosas físicamente hablando. No, lo hacemos inconscientemente. Y podríamos decir que inconscientemente tenemos toda esa predicción, tenemos todas esas ideas que nos generan la continuidad de la vida. Y todo lo relacionamos a ello. ¿Por qué? Porque es tan importante, nos da tanto sustento en la realidad que vivimos, que todo pensamos que así es. Y le damos valores a cosas que no son así. Y pensamos que todo es así. Por ejemplo, cuando hablamos del cielo, el cielo se ha convertido en un lugar. O sea, pensamos que en cierto momento alguien puede ir al cielo y nos imaginamos el cielo como un lugar con espacio y que en cierto tiempo podríamos ir a él, de acuerdo a nuestro comportamiento. Porque también pensamos en otro lugar, que es el infierno. Y el infierno lo podríamos imaginar como una cueva, una caverna llena de lava, llena de lumbre, oliendo a azufre, en ciertas condiciones donde también podríamos ir a ese lugar de acuerdo a nuestro comportamiento. Hay quien tiene esa idea más marcada, quien no la tiene. Yo he escuchado incluso en alguna ocasión que un grupo de cristianos hizo, no sé, una grabación en un agujero o un pozo que había en la tierra muy profundo y decían que ahí se oía los lamentos del infierno y se podía oír los gritos y la gente sufriendo por toda la eternidad y habían grabado eso con un micrófono. ¿Por qué? Porque queremos que el infierno sea un espacio bien definido. Y seguimos definiendo las cosas de esa manera. Entonces, para muchos, tanto consciente o inconscientemente, las ideas del cielo existen. Las ideas del infierno existen. Y son lugares que están esperando por ti. ¿A dónde vas a ir a dar? ¿Al cielo o al infierno? ¿Qué tan mal o qué tan bien te has portado para vivir en un lugar o en otro lugar? ¿Realmente llegamos a pensar y creer que el cielo y el infierno son lugares? O sea, hace que le estamos dando una percepción y dimensión física donde a lo mejor tanto el cielo como el infierno no tendrían que ser lugares, que son condiciones que manejamos inconscientemente porque así como dijimos de la correlación que existe entre el tiempo y el espacio y que nos dan una idea de lo que vivimos
también queremos que otras condiciones que no tienen nada que ver con eso se comporten de la misma forma y de la misma manera. Realmente el cielo y el espacio no tienen nada que ver. El infierno y el espacio no tienen nada que ver. De hecho, cuando volteamos a decir al cielo, volteamos hacia arriba. Y cuando decimos el infierno, volteamos hacia abajo. Y les puedo decir de dónde viene esa idea. La idea del cielo hacia arriba y del infierno hacia abajo, pues también tenía que ver con ciertas condiciones de personas que vivían en montañas o en naves espaciales, o personas que vivían en cuevas o en condiciones dentro de la Tierra que no eran las mejores. Entonces, de acuerdo a eso, había civilizaciones, tanto en la Tierra como las que tenemos actualmente, en el cielo y en el infierno, entre comillas, que era dentro de la Tierra. Y se dice que las condiciones de vida de la gente que vivía en las montañas o que vivía en una nave espacial en el cielo eran los mejores, o la mejor forma de vida. Entonces todos quisieran vivir ahí. La gente que vivía en la Tierra pues, tenía una vida un poco buena, pero también difícil. Sin embargo, vivir en las cuevas pues era un poco más duro. Y seguimos pensando que son lugares, y seguimos pensando que están específicamente dados esos lugares. Yo sé que la idea del cielo y del infierno ya no es tan dura como antes. Antes a lo mejor la idea del cielo y del infierno era algo más duro. Las personas, por ejemplo, católicas iban a la iglesia a confesarse, iban a la iglesia a pedir por favor que intercedieran por ellos para no irse al infierno. Muy por el contrario, ganarse la oportunidad del cielo. A lo mejor si esto le comento a alguien ahora, se ríe, se burla. A lo mejor ya no hay una idea tan fuerte de lo que es el cielo y el infierno. Sin embargo, en otras partes del mundo actualmente, pues hay personas o culturas que sí tienen todavía una idea muy clara de lo que debería ser el cielo o el infierno. Por ejemplo, vemos allá por Asia que todavía siguen buscando el nirvana, donde el nirvana es el cielo de alguna manera. O vemos, por ejemplo, también allá por esa parte de Asia, o de alguna manera ahí donde está todo el Golfo Pérsico, donde todavía creen los fundamentalistas en el cielo de las 100,000 vírgenes o 1,000 vírgenes, no sé cuántas vírgenes, donde para ellos el cielo es ir y que haya un montón de mujeres como si fuera un harem y que todas esas mujeres estén a disposición de la persona que murió, lógicamente hombre. Por eso muchos hasta llegan a hacer cuestiones no convenientes por ganarse ese cielo, que es de las quién sabe cuántas vírgenes, ¿verdad? Y tenemos esas ideas. Yo creo que una de las ideas ahora del New Age o que ha permeado un poco más a la sociedad es ese que digo del nirvana, el nirvana del cielo máximo. Y volvemos a lo mismo, ¿dónde está el nirvana? Vamos a salir a buscarlo. Ha habido personas que salen a buscarlo. Van y buscan por entre las montañas, en los Himalayas, y van tratando de encontrar el nirvana. Muchos piensan que cerca del Tíbet está el cielo, ¿verdad? Pero, ¿por qué pensamos eso? ¿Por qué seguimos dándole tanto valor al espacio? ¿Por qué seguimos pensando que esas condiciones tienen que ver con un lugar? Hemos hablado en otros momentos, en otras ocasiones, de la búsqueda de la felicidad. Y la felicidad lo vemos que la mayoría de las personas no es un estado constante, sino son pequeños momentos que no se pueden mantener. Si quitamos la idea de la felicidad y nos ponemos la idea del cielo o del nirvana, nos ponemos la idea de ir a ese lugar, de vivir en ese lugar maravilloso, de no irnos al infierno, sino vivir en el nirvana, vivir en el cielo. ¿Quién nos juzgaría? ¿Quién sería el juez que nos llevara en cierto momento al infierno o al cielo? ¿Y cuándo nos llevarían? O sea, ¿en el momento de la muerte? Entonces el momento de la muerte es como una disyuntiva en nuestra vida, una toma de decisión donde alguien, de acuerdo a nuestro comportamiento, va a sopesar como en Egipto, como se nos decía en el libro de los muertos, cómo sopesaban el corazón y de acuerdo al peso del corazón, que tenía que pesar menos que una pluma para poder pasar a una mejor vida, o si no, ir al inframundo.
tendríamos que hacer qué? ¿Quién nos juzgaría? ¿Cuándo nos juzgarían? Y fíjense que todas estas preguntas, seamos conscientes o no, están en las personas, están en cada uno de ustedes. Pero esas preguntas, ¿cómo se sienten o cómo se viven? Bueno, esas preguntas generalmente no son tan conscientes, pero están presentes. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Generan incertidumbre. Entonces podríamos decir que la mayoría de las personas viven con un grado de incertidumbre grande ante la muerte, porque creen y piensan que en el momento de la muerte se van a enfrentar a algo que no conocen. Sin embargo, tienen una idea de ello. Y la idea que tienen de eso es enfrentarse ante un juez que los va a llevar en ese momento a un lugar o a otro de acuerdo a cómo se comportaron. ¿Cuántos de ustedes no le tienen miedo a la muerte? O le tienen miedo a la enfermedad. Y le tienen miedo a la enfermedad por dos cosas principalmente. Una es por no ser autosuficientes y depender de alguien más. Y la otra es por enfrentar ese momento porque no te sientes suficientemente bueno. Y la posibilidad de que te lleven al infierno o que no te lleven al cielo podría ser mucha. Es algo difícil, algo duro, algo que definitivamente es de pensarse. ¿Cuándo nos van a llevar al cielo o al infierno? ¿El cielo y el infierno realmente existen? Vamos a verlo diferente. En realidad, el cielo y el infierno están hoy aquí contigo. El cielo y el infierno no son un lugar. Si seguimos creyendo y pensando que el cielo o el infierno son lugares, nos estamos equivocando. Si seguimos pensando que el cielo o el infierno vamos a ir a él en cierto momento determinado en nuestra vida de acuerdo a cómo nos portamos, nos estamos equivocando. Si creemos que va a ser hasta el momento de nuestra muerte, no. En este momento, tú te encuentras en el cielo o en el infierno. O te encuentras de alguna manera en un punto intermedio entre ellos. ¿Cómo es esto? ¿Por qué podrías encontrarte en este momento en el cielo o en el infierno o en un punto intermedio entre ellos? Bueno, porque lejos de ser un lugar, lejos de ser unas paredes, una puerta, un lugar al que puedes ingresar o salir de él, es un estado de conciencia. Es cómo está tu conciencia y por lo tanto cómo está toda tu vida. Podríamos decir entonces que el cielo, yo creo que es entendido por muchos, pero vamos a explicarlo más. El cielo es una condición llena de plenitud y felicidad. Y el infierno es una condición llena de sufrimiento y dolor. Entonces ya no son lugares, son condiciones por estado de conciencia. Si tu conciencia se sitúa en una condición de sufrimiento y dolor, no estás en el cielo. Si tu conciencia se sitúa en lugar de plenitud y satisfacción, estás en el cielo o cerca del cielo o estás experimentando el nirvana. Muchas de las personas, por ejemplo, que meditan o budistas, hinduistas o nosotros al practicar nuestra introspección, vamos a nuestro interior y buscamos y encontramos en nuestro interior este momento de existencia en una plenitud total, en una satisfacción total, y en este momento estamos en ese cielo, en ese nirvana, o como le queramos llamar, en la mayor satisfacción, en la mayor plenitud. Nuestra conciencia está en ese punto perfecto. Y no importa que abras los ojos, no importa que estés despierto, tú puedes continuar en ese punto y experimentar tu vida de acuerdo a ello. Muy por el contrario, puedes que estés todo desequilibrado, todo desarmonizado, con tu cabeza llena de voces y llena de condiciones que están peleando y te encuentras perdido en el infierno. O simplemente fluctuando de un lugar a otro, donde también no es la mejor condición.
Para poder llegar a ese cielo, para poder llegar a ese nirvana, para poder llegar a esa condición, tenemos que darnos cuenta de lo que digo. Dejemos de pensar que va a ser el momento de la muerte. Dejemos de pensar que es un lugar y empezamos a entender que es una condición, que es un estado de ser, un estado de conciencia. Y que ese estado de conciencia lo podemos lograr todos. Que es una práctica constante, una disciplina que vamos construyendo y que a la brevedad, antes de lo que ustedes piensen, podemos empezar cada vez más a estar en ese punto maravilloso donde todo tiene sentido. No tienes que esperar más. La idea es ir construyendo conscientemente en ti las condiciones suficientes y necesarias para sustentar y mantener el estado de conciencia correcto que te lleva a esa existencia en un equilibrio, satisfacción y plenitud total. Vale la pena hacerlo así. Es dejar de correr, dejar de huir, dejar de sentirte que algo puede pasar, esa aprensividad, esas condiciones de desasosiego, no son necesarias. Salgamos del infierno, salgamos de condiciones fluctuantes y vayamos a la armonía, vayamos al nirvana, vayamos al cielo, vivamos en él, o como le queramos llamar. Te lo mereces. Es la verdadera paz, felicidad, plenitud que compartimos. No tengas miedo a ello. Y lo más importante es que nadie te juzga, porque no estás en una condición u otra de acuerdo al juicio de alguien. Estás de acuerdo a la condición que vives. O sea, sé que si tu condición de vida está rodeada de condiciones o situaciones no convenientes, vas a vivir una situación difícil. Pero si tu condición de vida está rodeada de valores, de información, de amor, de plenitud, de Dios, todo va a ser distinto y todo va a ser diferente. Pero es práctico. Por ejemplo, una persona que está en el infierno siempre es carente, siempre tiene carencia económica, tiene carencia en su salud, en su plenitud, tiene carencia en todo, sufre. Pero una persona en esa armonía, en esa plenitud, en ese cielo, en ese nirvana, en esa oportunidad real de vida, no le falta nada. Económicamente fluye en todos los sentidos, experimenta lo que decide, vive plenamente. Y lo más importante es que todo tiene sentido, o sea, ya no es como pensar que el dinero es la única solución, o que comprarte un carro nuevo es lo que debe de ser. Todo eso lo puedes hacer, pero eso ya no es importante. En este momento y en este instante, indistintamente la actividad, encuentras en ti la respuesta, encuentras en ti el todo, la maravilla, la vida. Todo tiene sentido. La paz, el silencio. El silencio es maravilloso, el silencio en tu cabeza, en tu corazón. Y se ve manifiesto en todo. Es maravilloso. Y esto es una invitación a empezar a construir junto conmigo de la mano este mundo que te mereces y que puedes lograr. Estas condiciones de vida donde tu conciencia puede vivir ahí. Ese es tu estilo y forma de vida que puedes tener si tú así lo quieres. Lo necesitas. Ya no es porque a ver si te gusta o no es, ¿te gustaría? ¿A poco no quisieras? No, sé consciente que lo necesitas, que ya no es posible vivir con esas voces en tu cabeza que se pelean, con ese voltear y ni siquiera, es increíble, ni siquiera soportar que un niño llore, porque te saca de tus casillas y te vuelves loco o loca. Ya no puedes sentir que el jefe te mete en ideas y apresividades y está sobre ti y es como si fuera tu dueño. Nada de eso tiene que ser así. Es una libertad, una plenitud. Maravilloso. Bueno, es una invitación a vivir así.
El día de hoy yo creo que estamos descubriendo algo muy importante. Ya no se trata de un lugar o de un momento en la vida en el cual, de acuerdo a un juicio, vas a tener una cosa o vas a tener otra. Ya se trata de tu responsabilidad, de lo que tú construyes en tu vida conscientemente. Empezamos entonces un compromiso a construir una conciencia verdadera y plena. Una conciencia y un estado de conciencia que te permita vivir el cielo en la tierra. Que te permita experimentar de la vida lo mejor siempre. Ojalá que mis palabras sean como semillas y que tu corazón y tu mente sean como tierra fértil, donde entonces en conjunto demos los frutos necesarios para esta nueva vida, para esta nueva conciencia que hoy te estoy invitando a tener. Vamos a hacer un ejercicio para empezar a llegar a esa paz, a ese cielo en la tierra. Cerramos nuestros ojos un momento. Y con los ojos cerrados, empezamos a ser conscientes de cómo estamos como personas, de lo que nos preocupa, de lo que nos importa, de lo que nos interesa, de la ansiedad, del miedo, de las ilusiones, de los anhelos. Empezamos a ser conscientes de toda nuestra condición de vida, sin engañarnos, simplemente con la mayor honestidad, siendo conscientes de nuestra forma actual de vida. ¿Vivimos en el cielo o estamos viviendo en el infierno o fluctuamos entre momentos de paz y el infierno? Si no estamos en el infierno, ¿tenemos miedo a vivir en el infierno? ¿O realmente estamos en el cielo? No depende de nadie ni de nada. Depende de cada uno. De cada uno lo que elija, consciente o inconscientemente. La mayoría de las elecciones inconscientes te llevan a vivir en el infierno o no en el cielo. En una fluctuación que también te hace daño. Sin embargo, la vida consciente te lleva a vivir en el cielo y permanecer en él de forma permanente. Por lo tanto, en este momento y en este instante decidimos comprometernos y vivir cada vez más conscientes de todo, de nuestras acciones, de nuestras decisiones, de las no acciones, de todas nuestras condiciones de vida. Y decimos en nuestro interior, en este momento elijo conscientemente dedicar mi vida, comprometerme a fortificar, a construir en mí un estado de conciencia que me haga vivir el cielo en la tierra, permanentemente. La felicidad, la plenitud, el bienestar son mi forma de vida, son mi manera de actuar. De aquí en adelante y para siempre, eso es lo que vivo. Decido conscientemente dar lo mejor de mí, tomar lo mejor de todo. El infierno, la infelicidad, no es para mí. Y no tengo miedo de vivir en ello porque no es para mí. Yo elijo conscientemente vivir en lo mejor, en el cielo, en la plenitud, en la paz. Fundamentarme en Dios, en la fortaleza de Dios. Y a partir de este momento y de este instante, así lo hago y así lo experimento. Empiezo a caminar un sendero, un camino que me dirige y me lleva conscientemente a experimentarme en el cielo, en esta misma tierra que hoy mis pies pisan. Se derrumba toda duda, se derrumba
todo desasosiego, todo miedo, y se edifica, se construye lo mejor de mí, la certeza, la abundancia, la plenitud, el entendimiento, la conciencia plena y total, donde me experimento en la paz, en el bienestar, en la felicidad y en la plenitud. Y en este momento nos sentimos llenos de luz, rodeados de luz. Y en este momento nuestra conciencia descansa en la fortaleza de Dios. Y estamos experimentando el cielo en la tierra, en una paz, en una tranquilidad, en un bienestar, en un solaz. Nuestro corazón acallado de emociones, nuestra mente en silencio, felices, plenos. Disfrutando de este momento. Poco a poco volvemos a la conciencia objetiva y cuando estemos listos abrimos los ojos.